Muy buenos días, comunidad. Este 14 de marzo de 2023, bajo la gracia de nuestro Creador, quiero participar de una discusión. ¿Será que la señora Aida Merlano, llegada de Venezuela, deportada, tenía que haber sido recibida por las autoridades con esposas? Y no solo ello, estaba absolutamente limitada, restringida para entrar en contacto con los medios de comunicación. Y ese interrogante quiero abordarlo de una vez apegándome a la Constitución, recordando que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado que se funda en el reconocimiento de la dignidad humana y que en nuestra Carta Política encontramos una gama de derechos fundamentales entre los artículos 11 y 41, esencialmente, aunque reconocemos que toda la Constitución se rodea de derechos fundamentales. Pero para el punto en concreto, he buscado pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional como la sentencia T-879 del 16 de agosto del año 2001, que se ocupa de la situación de reclusos, de personas que están privadas de la libertad. Y en esta sentencia la Corte aborda el tema de la dignidad humana, diciéndonos que el concepto de dignidad humana no constituye hoy en el sistema colombiano un recurso literario u oratorio ni un adorno para la exposición jurídica, sino un principio constitucional elevado al nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la efectividad de las autoridades públicas. Y encuentra peso, mucho poder esta lectura que hacemos de la sentencia cuando conocemos que precisamente todos los códigos penales, el sustantivo y los de procedimiento, en su artículo 1, traen como norma la dignidad humana. La sentencia que estamos citando, T-879, trae unos aportes importantes que quiero con ustedes compartir. Al punto 3 dice, si bien la condición de recluso, sujeto a una relación de especial sujeción con la administración penitenciaria y carcelaria, implica una restricción particularmente intensa de los derechos fundamentales, ello no significa que las autoridades penitenciarias puedan disponer a su arbitrio de los derechos fundamentales de los internos. Las limitaciones a los derechos fundamentales de los reclusos deben ser las estrictamente necesarias para el logro de los fines para los cuales han sido instituidas las relaciones de especial sujeción en el ámbito carcelario, esto es, la resocialización de los internos y la conservación de la seguridad, el orden y la disciplina de las cárceles. Y remato esta lectura de la siguiente forma. Según esto, si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Y destaca, toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y por lo tanto como una violación de tales derechos, para que vayamos resaltando la pregunta. Así como era abordada por tantas autoridades la señora Aida Merlano, uno se pregunta, ¿era necesaria esposarla? ¿Qué posibilidad en ese momento de evasión se presentaba más cuando era quien había pedido al Estado colombiano su regreso a nuestro país? Y este pensamiento quiero complementarlo con otro de la Honorable Corte Constitucional, la sentencia T-1308 de diciembre 7 del año 2001. En esta sentencia, la Honorable Corte, refiriéndose a las esposas, nos va a decir, en cuanto al uso de las esposas, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C del 31 de julio de 1957 y 2076 del 13 de mayo de 1977, establecen los medios de coerción, tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza, nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción solo podrán ser utilizados en los siguientes casos. A. Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa. Como medida de evasión, y ese día es más que acreditable, esa evasión estaba absolutamente descartada. Así que, ¿cuál es la necesidad de que se le impusieran las esposas? Y la misma sentencia que estamos referenciando
T1308 del año 2001 nos dice: algunos de los derechos fundamentales que no admiten restricción en el contexto de la relación de especial sujeción que se estudian son el derecho a la vida y a la integridad personal, del cual se deriva el derecho a no recibir tratos crueles o inhumanos. De estos derechos surgen en cabeza del Estado una serie de obligaciones consagradas no solo en la legislación nacional, sino en los acuerdos y convenios internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Ley 74 del 68, artículo 10, la Convención Americana de Derechos Humanos, Ley 74 de 1968, artículo 5, la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Resolución 663 de 1957 y 2076 de 1967 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por manera que en sentido estricto, reclamar nosotros que a la persona tuviera que necesariamente habérsele esposado al llegar a Colombia no tiene ningún sentido, cuando el propósito que se buscaría, que sería evitar la evasión o que se causara un daño, estaba absolutamente descartado. Ahora, que se presentaran los medios de comunicación y le cuestionaran, es curioso. Le cuestionan, le preguntan y luego le protestan porque se hizo la rueda de prensa. Lo único que está prohibido, de acuerdo con el artículo 149, inciso cuarto de la ley 906, es que se den entrevistas a los medios de comunicación sobre los hechos del caso, es decir, que se exponga el material probatorio, nada de lo cual pude observar en las entrevistas que se hicieron. Así que vi un respeto cabal a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de una reclusa. Dios nos bendiga. Amén y amén.